¿Qué tal? Yo soy Ángel y les doy la bienvenida a un nuevo video de Super Cactus México. En el último video que subí sobre los semilleros y cómo hacer los cambios de sustrato y ese tipo de cosas, llegaron varias preguntas que ahora voy a contestar poco a poco, porque son varias preguntas que sí necesitan una explicación un poquito extensa. Lo principal es el tipo de riego. ¿Cómo es que vamos a hacer el riego en estos semilleros? Porque si se fijan, están completamente cerrados por todas partes, no tienen ningún orificio ni nada, y esto se hace para generar el efecto invernadero, que nos sirve precisamente para que la humedad no se escape de nuestro semillero, porque cuando las plantas son así de pequeñas necesitan bastante humedad para crecer más rápido y para estar muy sanas. Así no necesitamos preocuparnos mucho de qué es lo que les sucede a nuestras plantitas estando aquí en el semillero. Muy importante, tenemos que estar seguros de que tenemos fungicida aplicado en el semillero, porque si no, tanta humedad sí puede generar hongos y eso sí sería un problema. Entonces, si vamos a utilizar este tipo de método, hay que asegurarnos de que usamos algún tipo de fungicida. Yo el que uso aquí en el vivero es el Captan, que además de ser económico, funciona bastante bien. Entonces no cuesta prácticamente mucho conseguirlo, al menos acá en México, y es una opción muy sencilla. Hay otros un poco más costosos que a lo mejor funcionan más, pero sí se eleva mucho el precio. Entonces el Captan es una opción buenísima, además de que ya hay muchas personas por ahí en los grupos de plantas que te lo venden por porciones pequeñas, no sé, en 20 pesos, 50 pesos, o sea, poquito. Rinde muchísimo porque solamente necesitas aplicar 1 gramo por litro de agua. Entonces con 1 litro de agua tú haces, no sé, 20 o 30 de estos semilleros. O sea, rinde muchísimo. Incluso también para las plantas te sirve bastante, pero es un fungicida de contacto, lo que quiere decir que no nos va a funcionar tanto en plantas grandes cuando los hongos ya están por dentro, porque desde un principio evitamos que se generen los hongos. Es muy poco probable que se vayan a generar usando el Captan. Siempre existe la posibilidad, y ya también por ahí les había dejado algunas otras opciones para cuando esto pasa. Ya una vez que llegamos a detectar hongos en nuestro semillero, lo que tenemos que hacer es destaparlo, y ya se va a quedar destapado porque ya no va a poder soportar estar en el efecto invernadero. Incluso si le agregamos más fungicida, no es muy recomendable. Ya si nos llega a caer hongo en uno de nuestros semilleros, pues ya va a tocar tenerlo destapado. Otra de las preguntas que me llegó sobre los semilleros es: ¿cuánto tiempo se van a quedar tapados los semilleros o en qué momento podemos destaparlos? Yo lo que recomendaría es que se queden aproximadamente 3 meses tapados, así como los tenemos con el efecto invernadero, a menos, claro, que surja algún problema como hongos y se necesite destapar antes de tiempo. En dado caso, pues ya el proceso ya es diferente, porque ya se tiene que comenzar a regar desde que destapamos, para que las plantas no se deshidraten. Pero si todo avanza con normalidad, 3 meses es un momento bueno para tenerlos tapados, y ya después de 3 meses los vamos a revisar para analizar la situación, a ver cómo están creciendo. Si ya tienen un buen tamaño, como por ejemplo los que les había mostrado de 1 centímetro, que esos ya se pueden ir a macetas individuales, pues eso está excelente. Ya comenzamos a hacer el cambio de sustrato, que les voy a hacer otro video para mostrar cómo se hace eso. Pero si vemos que todavía no tienen el tamaño suficiente para estar solos, ahí puede haber otro problema, porque quiere decir que tal vez no están creciendo a buen ritmo, y va a tocar hacerle cambio de sustrato, pero a otro botecito que también esté con el efecto invernadero. O sea, lo vamos a cambiar a otro botecito para dejar ese bote tapado. Todavía no se van a destapar hasta que las plantitas ya alcancen más o menos 1 centímetro, que es cuando ya están de un tamaño adecuado para poder estar independientes. ¿Y qué vamos a hacer si nuestras plantas no están creciendo a la misma velocidad? Porque eso es muy común que suceda. Por ejemplo, en este semillero, si se fijan, hay plantas que están ya un poco más grandes como estas, pero también hay otras muy pequeñitas que recién acaban de
nacer y esas no podemos sacarlas todavía. Lo que tenemos que hacer aquí es separar las que ya están de buen tamaño, todas estas que están ya grandecitas porque comienzan a estorbarse, y dejar solamente las pequeñas aquí en este mismo bote para no molestarlas demasiado. Simplemente con cuidado hay que sacar las más grandes y separarlas del resto. Otra de las dudas será cada cuánto vamos a regar estos semilleros. Yo les aseguro que si hicimos el correcto proceso cuando realizamos nuestro semillero, no vamos a necesitar regarlo ni una sola vez en los 3 meses que va a estar tapado, porque la misma agua que usamos al principio con fungicida se va a quedar atrapada en el botecito justamente por el efecto invernadero. Lo que sucede es que el agua se evapora y se queda pegada en las paredes del botecito para después caer como si fueran gotas de lluvia, y así se repite el proceso, por lo cual no es necesario agregar ningún tipo de agua ya después, a menos que cuando hicimos nuestro semillero no pusiéramos suficiente agua y nuestras plantitas se empiecen a deshidratar. Se va a notar porque el color no es verde brillante, el color de las plantitas no es verde brillante, se hacen un color verde más oscuro, o también porque se comienzan a deshidratar, claro. Y ahí sí vamos a tener que actuar, ya sea agregando un poco más de agua o haciendo un cambio de sustrato por completo, porque quiere decir que el que estamos utilizando no les está gustando y no es el correcto, y va a haber la necesidad de cambiarlas a otro botecito. Pero si pusimos nuestra cantidad correcta de agua al comienzo, no va a haber necesidad de volver a regarlos. ¿Y qué va a pasar cuando ya toque destapar nuestros botes? ¿Cada cuánto vamos a regar ahí? Esa fue otra de las preguntas que me hicieron y aquí les voy a explicar. Una vez que nuestros botecitos ya están destapados, las plantas automáticamente van a comenzar a cambiar de color, porque ya comienzan a estar expuestas a más rayos del sol. Eso va a hacer que ya no estén del color verde brillante que estaban, ya se ponen de un verde un poco más oscurito, como debe de ser normal. Pero también ya vamos a necesitar comenzar a regar, porque el agua ahora sí se va a comenzar a escapar de estos botes. Lo ideal es regar como lo hacemos con todas nuestras otras plantas, que es cuando el sustrato ya está seco, más o menos cada semana en estos botecitos, porque son pequeños y tienen poca tierra. Cada semana más o menos se va a secar el bote y ahí es cuando vamos a tener que regar. No necesitamos agregar demasiada agua, porque si no las plantas se pueden dañar de la raíz. Hay que recordar que son cactus y no necesitan tanta agua. Lo que pasa con el efecto invernadero es que se acostumbran a toda esa agua que tenemos ahí, porque desde que nacen están ya en ese tipo de clima. Pero una vez que comenzamos a darle ya sus riegos normales, que es una semana así y luego duran unos días con poca agua, se van acostumbrando a ese cambio y ya no podemos tenerlos siempre mojados, porque ahí sí va a haber un problema. Ya vamos a tener que dejar que se seque el sustrato, como lo hacemos habitualmente con nuestras otras plantas. Yo no recomiendo que se queden más de 3 meses en el botecito cerrado, porque ya comienza a pasar eso de que o compiten mucho por los nutrientes o se estanca su crecimiento. Ya después de 3 meses, si las plantitas ya tienen un buen tamaño, ya hay que tomar la decisión de o dejarlos en el mismo botecito pero dándoles más espacio, así como estos que tengo aquí, o cambiarlos a vasitos o a macetas más grandes para que ya comiencen a desarrollarse mejor. Los dejo aquí, ya saben, cuando todavía les falta crecer un poco, pero cuando ya están de 1 centímetro más, ya los comienzo a cambiar a individuales. Pero más de 3 meses yo no recomendaría que se quedaran, porque el crecimiento se va a estancar y bien pueden estar ahí un año como les mostré las otras y ya no van a crecer, entonces eso no es nada productivo. Ya por último, hay que tener muy en cuenta que tenemos que cuidar bastante nuestros semilleros, porque al ser plantas tan pequeñas no están acostumbradas a una gran cantidad de sol, se pueden quemar con mucha facilidad. Yo siempre les he recomendado que lo pongan debajo de alguna de sus mesas en donde tengan plantas, o en un lugar en donde haya suficiente iluminación, pero sin llegar a ser sol directo. No todos tienen la posibilidad de tener un invernadero como yo aquí, afortunadamente, o de tener malla sombra o cosas así, pero en el lugar en donde tengan sus plantas habituales,
tengan en cuenta que estas plantas ahorita requieren la mitad de sol de lo que necesitan una planta ya adulta. Entonces, si la ponemos a sol directo se van a quemar, especialmente los botes, porque los botes, al estar encerrados en el plástico, se puede generar el efecto lupa, que va a hacer que dentro de ese botecito el sol sea todavía más intenso y o no van a nacer o van a terminar quemándose. Eso es muy importante, hay que tener en cuenta que son plantas delicadas y necesitan cuidados especiales todavía cuando están pequeñitas. Espero haber resuelto las dudas que había sobre este tipo de cultivo con los semilleros. Ya si faltó alguna que otra por ahí duda, voy a estar grabando los videos para subirlos en estos días y que quede ya este tema cerrado. Pero de todas maneras, si tienen más dudas, yo estoy encantado de que me comiencen a hacer más preguntas al respecto, porque tengo la posibilidad aquí de grabarles videos y de explicar de una mejor forma con ejemplos, para que no tengan tantas dudas a la hora de hacer sus cultivos. Si les ha gustado este contenido, les agradecería muchísimo si le dan like, si lo comparten con alguien a quien crean que le pueda interesar y se suscriben para seguir al tanto de todo lo que va saliendo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos muy pronto en uno nuevo. Hasta luego.